Buenas tardes. ¿Pueden abrir el micrófono y las cámaras? A ver si estamos. Buenas tardes. Bueno, recién nos habilitan la reunión. No sé por qué. A ver, 1, 2, 3. Bueno, no sé cómo vamos a hacer. Se olvidaron de nosotros. Así que vamos a ir rápido, aunque sea... Bien. Tenemos que terminar con dominio imperfecto. Específicamente tenemos que ver dominio fiduciario. No sé si habrán leído algo. Voy a tener que ir rápido porque ya son las 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué vemos. Bueno, me gustaría que habiliten las cámaras, así los veo. Y cualquier duda, voy a ir rápido porque tenemos menos de una hora. Teníamos que ver 2 temas. Yo quería ver dominio fiduciario y quería darles algo de acciones posesorias, pero va a ser imposible. Bueno, lo que tenemos que ver hoy es el último de los dominios imperfectos, que es el dominio fiduciario, que es el que mayor cantidad de complicaciones les trae, porque les resulta dificultoso de entender. Este dominio, lo que tenemos que saber en principio, vamos a hablar de generalidades y después vamos a ir al código. En principio, es un dominio obviamente imperfecto, que tiene afectada la perpetuidad, ¿no? Como ya vamos a analizar después. ¿Y cómo nace el dominio fiduciario? A través de un negocio jurídico que es el fideicomiso. ¿Por qué les digo negocio jurídico? Porque les podría decir a través del contrato de fideicomiso, que es verdad, pero no solamente a través del contrato de fideicomiso, porque acá estaríamos en el nacimiento del dominio fiduciario entre vivos. Hay un dominio fiduciario por causa de muerte que va a tener origen, va a tener su causa fuente, justamente en una disposición de última voluntad, en una disposición testamentaria. ¿Por qué les digo esto? Porque le voy a leer la definición. El artículo, son poquitos artículos que hablan de dominio fiduciario. Para ver dominio fiduciario nosotros tenemos que ver justamente estos artículos de dominio fiduciario que lo definen y dan algunas pautas, pero fundamentalmente nos tenemos que ir no a derechos reales, sino al capítulo 30, que regula el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es justamente eso, la causa fuente del dominio fiduciario. Dominio fiduciario es el que se adquiere en razón de un fideicomiso, fíjense acá, el fideicomiso como negocio jurídico constituido por contrato o por testamento. Causa fuente. Está sometido, acá tenemos la imperfección del dominio, está sometido a durar solamente hasta la extinción de ese fideicomiso, y para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda, según el contrato, según el testamento o según la ley. Esta es la definición de dominio fiduciario que ahora vamos a desgajar. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cómo nace el dominio fiduciario? A través de un negocio jurídico que es el fideicomiso. Este fideicomiso puede ser un contrato o puede establecerse por testamento. Nosotros hoy vamos a analizar el fideicomiso vamos a analizar la causa fuente del contrato de fideicomiso para que ustedes entiendan un poquito mejor cómo funciona este dominio imperfecto. ¿Por qué les digo esto? Si yo les pregunto a ustedes, un dominio pleno, nómbrenme o díganme un par de causas fuentes del nacimiento del dominio pleno. ¿Qué se les ocurre? Compraventa. Perfecto. Entonces, negocio jurídico, contrato, compraventa. Vendedor, comprador,
da el nacimiento a un dominio adquirido en virtud de una compra-venta. Ese sería el título, ¿verdad? ¿Qué adquirirá el comprador? Un dominio pleno, no está sujeto a ninguna, o sea, no tiene manco ninguno de sus dos, de los dos caracteres que pueden generar una imperfección. Si en vez de pagar un precio por la cosa, nos la regalan, ¿cuál será la causa fuente del nacimiento de ese dominio pleno? La donación. La donación. Exactamente, la donación. Y así como la donación, hagan una columna y pongan en el mismo conjunto, contrato de compraventa, contrato de donación, son los más comunes, contrato de fideicomiso. Entonces el contrato de fideicomiso va a dar origen a un dominio, pero no a un dominio pleno, sino a un dominio ¿de qué tipo? Fiduciario, perfecto. Porque así me lo dice la ley. Fiduciario. Bueno, ¿saben para qué les digo esto? Para que ustedes estructuren qué es el fideicomiso como contrato y dónde, y cuando hablamos de fideicomiso, que ahora lo vamos a analizar, y qué es el dominio fiduciario. Si yo hablo de dominio fiduciario, lo englobo como el dominio pleno, ¿entienden? O sea, estamos en una columna de derechos reales. Si nosotros vamos a hablar de compraventa, de donación, de contrato de fideicomiso, hablo de qué tipo de derechos, ¿reales o personales? Reales. Los contratos, ¿qué generan? Ah, no, personales, pero este es real. Exactamente, pero es un contrato que va a dar origen al nacimiento de un derecho real. ¿Cuál es el derecho real? En este caso puntual, el dominio fiduciario. Aclarado esto, para que ustedes sepan que tenemos dos estructuras jurídicas, los contratos por un lado, y los derechos reales que nacen como consecuencia de estos contratos. Para que, les digo esto, para que visualicen y hagan un esquema y les resulte más fácil la interpretación. Ustedes fíjense que el contrato de fideicomiso obviamente no lo encontramos cuando el código desarrolla derechos reales. Lo encontramos justamente con la codificación de todos los demás contratos. Bueno, entonces, primera cosa, caracterización del dominio fiduciario. Es un dominio que nace de, su causa fuente es el fideicomiso, como contrato, como disposición de última voluntad, ya lo vemos. Y este fideicomiso, entonces va a ser el modo que va a dar origen, acuérdense que todos los derechos reales nacen con título y modo. Entonces, en este caso, el título va a ser este contrato de fideicomiso y el modo, obviamente, la tradición. Para analizar, ¿por qué les digo que es imperfecto? Porque está sujeto, o sea, va a tener un plazo máximo de duración. ¿Cuál es ese plazo máximo que establece el código? 30 años. 30 años. Es decir, que no se puede establecer un dominio fiduciario que vaya más allá de los 30 años. Salvo, hay excepciones, cuando interviene un incapaz, que lo vamos a ver ahora con detenimiento. Pero bueno, lo primero que yo quería, hoy me fui, código 1701. Quería analizarles quería anunciarles esto. Bueno, ¿cuáles son las partes? Vamos a ir un poquito al contrato. ¿Cuáles son las partes? Porque, a ver, si yo les digo, si nosotros hablamos de dominio fiduciario, no hablamos de partes. ¿Hablamos de qué? ¿Hay partes si hablamos de un derecho real? No. ¿Qué hay? Titular de dominio y ejerce la posesión al derecho. Perfecto. Tenemos un titular de ese derecho y el objeto que será la cosa, ¿sí? Sobre la que recae este dominio. Esto es así en todos los derechos reales. Acá estamos hablando generalidades. Ahora, cuando yo analice el contrato de fideicomiso, sí voy a encontrar partes. Y es fundamental que nosotros entendamos el funcionamiento de este contrato para vincularlo con el nacimiento del fideicomiso.
Entonces, ahora se los leo, les doy la definición del fideicomiso, pero primero se los cuento. Las partes en el contrato de fideicomiso son dos, fiduciante y fiduciario. ¿Sí? Fiduciante es el que va a transmitir la cosa al fiduciario, que la va a recibir. Entonces, el fiduciante transmite, el fiduciario recibe. ¿En cabeza de quién va a estar este dominio imperfecto entonces? En cabeza del fiduciario. ¿Se entiende? Como comprador y vendedor en la compraventa, ¿quién transmite la cosa? El vendedor. ¿Quién la adquiere? El comprador. ¿Quién será el titular del derecho real de dominio pleno en el ejemplo? El comprador. ¿Sí? En el fideicomiso tenemos al fiduciante que transmitirá la cosa y el fiduciario que la adquirirá. Y adquirirá un dominio imperfecto. En el contrato de compraventa hay una contraprestación, ¿sí? El vendedor me transmite a la cosa al comprador que va a adquirir el dominio, y el comprador tendrá que hacer ¿qué? Pagar el precio. Ahí tenemos la causa por la cual hay transmisión de la cosa. En el fideicomiso no hay onerosidad, no hay ni onerosidad ni gratuidad en principio. Entonces, fiduciante, fiduciario. Ahora sí les voy a leer. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les lea ahora la definición, ustedes van a ver que además del concepto de fiduciante y fiduciario, se incorpora el del fideicomisario y beneficiario, que desde ya les digo que no son parte del contrato. Las dos partes en el contrato son el fiduciante y el fiduciario. Lo que pasa es que hacen dentro del esquema del contrato sí tenemos estos dos, por ahora digámosle sujetos, beneficiario y fideicomisario. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante, fíjense, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario. ¿Sí? Este fiduciario, que va a ser el titular de dominio fiduciario, se obliga a ejercer en beneficio de otra que se va a llamar beneficiario, que se designa en el contrato. Durante todo el transcurso de ese contrato, durante todo el tiempo que dure el fideicomiso, el fiduciante, que va a ser titular de dominio fiduciario, va a ejercer esta propiedad o este dominio en beneficio de alguien, que la ley llama beneficiario. Y cuando ese fideicomiso se extinga, ya vamos a ver por el plazo o por una condición, este fiduciario, titular del dominio fiduciario que lo ha ejercido sobre la cosa en beneficio del beneficiario, va a tener que desprenderse de la cosa. Por eso su dominio es imperfecto. Y va a tener que entregarla a quien se designe en el contrato, en el caso que estamos viendo en el contrato, porque el código me dice en el contrato, en la ley o en el testamento. ¿Sí? Se obliga a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Entonces, fíjense, y esto si quieren anótenlos. Contrato de fideicomiso. Parte fiduciante que transmite o se obliga. A ver, ¿por qué me dice el código transmite o se obliga a transmitir? Porque o se la entrega en el momento de suscribir el contrato o se obliga a transmitir. No entrega la cosa en el momento, sino que asume la obligación de entregarla en un plazo, no importa. Pero ahí está este juego de transmite o se compromete a transmitir. Esto lo pusieron así los legisladores porque se discutía con el código anterior. Ustedes saben que la primera regulación del fideicomiso fue en 1994, con la ley 24.441. Y como no estaba claro si era un contrato real o personal, si se perfeccionaba con la entrega o si había un compromiso, acá entonces el codificador dijo, o entrega la cosa o se obliga a entregarla. Bien, ¿qué les estaba diciendo? Ah, me fui.
Bueno, va a ejercer o sea, va a ser titular de dominio de esta cosa. No, estábamos hablando de esto. Fiduciante y fiduciario, partes. El beneficiario va a ser aquel sujeto en beneficio de quien se ejerza, en beneficio de quien este fiduciario, ¿sí?, titular de dominio, va a tener que ejercer ese dominio. Y cuando se extinga, porque se cumplió el plazo establecido por el fiduciante, o la condición establecida por el fiduciante, no se queda con la cosa. Ahí está, acá tenemos la imperfección de su dominio, la falta de perpetuidad. La va a tener que entregar. Aquel que recibe la cosa a la finalización del contrato es denominado fideicomisario. Yo siempre les doy un ejemplo que no es mío, que es de la doctora Hayton de Nolasco, pero les hablo de, está en su libro de, bueno, pero anteriores a la 24441, donde explicaba el funcionamiento del fideicomiso de Vélez. Pero, no obstante, adaptado, nos sirve, y sirve para que ustedes entiendan cuál es el esquema de este contrato de fideicomiso. El ejemplo que ella da es el siguiente. Ella nos plantea que hay un señor que tiene un señor soltero, que tiene un sobrino que está estudiando Derecho en La Plata. Entonces, él subvenciona, ¿sí?, los estudios de su sobrino. Decide irse, bueno, por eso les digo que hoy por hoy, con toda la no presencialidad y los métodos que tenemos de, no, el ejemplo quedaría un poco obsoleto, pero nos sirve para que ustedes entiendan. Este señor decide irse de viaje o desentenderse, no tiene más ganas de mandarle todos los meses y de ocuparse de que su sobrino reciba el dinero para poder mantenerse y solventar sus estudios. Entonces, ¿qué hace? Tiene un departamento y se plantea, ¿qué hago? ¿Se lo dono a mi sobrino para que lo alquile y con el alquiler se solvente, o sea, se mantenga? Pero se plantea, si yo se lo dono a mi sobrino, ¿cómo me aseguro de que mi sobrino no lo venda y no termina de estudiar, no sé, dispendia, lo derrocha y no se cumpliría mi objetivo, que es cuál? Asegurarme de mantener, de darle los medios necesarios a mi sobrino para que llegue a buen puerto con su carrera. Le faltan 4 años para recibir. Entonces, la donación la desecha. En su ayuda viene este instituto que es el fideicomiso. ¿Por qué les digo esto? Ustedes fíjense el término fideicomiso. Fideicomiso viene de fe, de confianza. Si hubiéramos tenido tiempo, yo les hubiera dado un poquito del desarrollo histórico del contrato de fideicomiso desde Roma, pero si nos paramos ahí, si nos detenemos en eso, no llegamos a lo que yo quiero ver hoy. Lo que quiero decirle que es un contrato entonces que está basado en la confianza. Y este señor, entonces, tiene un amigo en el que confía, ¿sí?, y piensa lo siguiente, le voy a transmitir, voy a firmar un contrato de fideicomiso con mi amigo Juan, y le voy a transmitir el dominio del departamento, a Juan, no a mi sobrino. Entonces, le transmito el dominio a mi amigo Juan, pero le voy a transmitir un dominio fiduciario, ¿sí? ¿Y qué voy a establecer? Bueno, vas a ser titular de dominio hasta que mi sobrino se reciba, o por 10 años. ¿Ven? ¿Hasta ahí me siguen cómo funciona? Fiduciante sería el tío, fiduciario sería el amigo que recibe la titularidad dominial del departamento. Pero no es plena. ¿Por qué? Porque este tío, en el contrato de fideicomiso, establece las condiciones. Y dice, te transmito el dominio fiduciario de este departamento por un plazo X, o hasta que mi sobrino se reciba, fíjense, plazo o condición. Acá tenemos la extinción del
del dominio fiduciario, que se va a generar en cabeza de este amigo titular de dominio fiduciario, y vos tenés que administrar este departamento alquilándolo y mandándole el canon locativo todos los meses a mi sobrino. ¿Sí? Entonces, fíjense que le da un contenido al derecho real de este amigo. Le establece lo que se llama la manda, ¿sí? Dice, bueno, vos tenés que alquilarlo, tenés que pagar los impuestos, tenés que pintarlo, mantenerlo en condiciones, pagar las expensas, y con lo que es el producido del alquiler se lo mandás todos los días de cada mes o se lo depositas a mi sobrino en La Plata. Acá el sobrino va a ser el fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Beneficiario. Exactamente. Fíjense, se obliga el fiduciario a ejercer en beneficio de otra persona. Es decir, que este tío va a ejercer esa titularidad dominial en beneficio de este sobrino, ¿sí? Que todos los meses va a recibir lo que este titular, de este amigo titular del dominio fiduciario, cobra como locador. Ahora bien, dentro de esa manda, artículo 5, el fiduciante, es decir, el tío, establece: este dominio va a durar hasta que mi sobrino se reciba. Cuando mi sobrino se reciba y te traiga el título, vos o me lo tenés que retransmitir a mí, o se lo transmitís a mi sobrino como regalo porque se recibió, o se lo transmitís a mi hermana, o a no sé, a X persona. Quien va a recibir una vez extinguido el fideicomiso y extinguido el dominio fiduciario, la cosa va a ser ¿quién? ¿Fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario? Fideicomisario. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo funciona entonces? Los que firman el contrato son el fiduciante y el fiduciario, tío y sobrino. Pero dentro del contenido de este contrato va a constar un beneficiario que en el ejemplo de Hayton de Nolasco será el sobrino. ¿Sí? Y el fideicomisario, que la doctrina lo llama el receptor residual, porque es el que va a recibir los bienes del fideicomiso una vez que se extinga, va a ser quien decida este fiduciante. O el mismo, porque dice, bueno, una vez que mi sobrino se reciba, me retransmitís el inmueble a mí, yo lo quiero de nuevo al departamento. O se lo transmitís a mi sobrino. O no sé, a quien se les ocurra, a quien se le ocurra. Lo único que no puede pasar es que el titular de dominio fiduciario se lo quede, ¿no? El titular del dominio fiduciario nunca puede ser fideicomisario. Entonces, fíjense que yo ahí en el PowerPoint se los he puesto. La doctrina habla de posiciones jurídicas. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, el contrato tiene dos partes, fiduciante y fiduciario. Después aparece el beneficiario y el fideicomisario. Pero en el caso que yo les di recién, si el fiduciante, o sea, el que transmite, el tío, el que le transmite a su amigo el departamento, establece que una vez extinguido el fideicomiso, le retransmita el departamento, que es fiduciante, también se pone el bonete de fideicomisario. ¿Se entiende? O sea que puede estar en esta posición y después puede pasar a ser fideicomisario. Si en el caso, la condición no, la pauta es que extinguido el fideicomiso, recibido el beneficiario, sobrino, el inmueble, en este caso el departamento, se lo transmite al titular de dominio fiduciario al sobrino, que era beneficiario también se va a poner el bonete de fideicomisario. ¿Por qué? Porque el fideicomisario es el que, vulgarmente hablando, se queda con la cosa, una vez extinguido el fideicomiso. Por eso la doctrina habla de posiciones jurídicas, porque no son 4 partes o personas,
perfectamente quien es fiduciante puede pasar a ser fideicomisario, o perfectamente puede ser beneficiario. Porque puede ser que el sobrino le transmita, perdón, el tío le transmita, basado en la confianza a su amigo, por eso hablamos de fideicomiso, y en vez de poner como condición de ejercicio que lo alquile y le gire el monto del alquiler a su sobrino, que se lo gire a él, depositámelo en tal cuenta. Fíjense que esto se asimila, este derecho real se asimila a un instituto que ustedes conocen de contratos, que es ¿cuál? El titular de dominio fiduciario sería ¿un qué? ¿Comodatario? Exacto, no es un mandatario, ¿eh? Pero No, para no, que... comodatario. ¿Cómo? No, Sí. mandatario. ¿Por qué? Porque Porque en el... manda. ¿Cómo? No, porque está mandando a hacer algo en lugar de. No, el fiduciante, ¿sí? Dentro del contenido del fideicomiso del contrato le dice, yo te transmito el inmueble, pero vos tenés que hacer esto. O sea, le da contenido al ejercicio. Por eso se llama manda. Te lo transmito por tanto tiempo, vos tenés que ejercerlo así, podés alquilarlo, podés venderlo, tenés que girarle dinero a tal persona, ¿se entiende? En materia de derechos personales funciona, o sea, sería lo mismo que, para que ustedes no se confundan, pero se los digo para que se hagan una idea. Funcionaría como un mandatario, se asimilaría a un mandatario, pero no lo es, porque es titular de un derecho real. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna similitud con el testaferro vulgar? No, no hay una similitud. Menos mal que no te dije con López y los bolsos, doctora. No, en realidad no es que haya una similitud. Justamente, nosotros somos argentinos. Este esquema del fideicomiso, ustedes habrán visto películas, y en esas películas, en esos novelones, que donde siempre no sé, el hijo tiene que heredar una fortuna, y cuando se muere el papá se entera que lo pusieron, todo ese dinero fue a un fideicomiso. ¿Sí? Suena así. ¿Qué significa esto? Significa que el señor dejó un testamento y estableciendo que todos los bienes, toda su fortuna, ¿sí? Se la dejaba a Juan Pérez. Obviamente, ¿y qué tiene? No, bueno, Juan Pérez no, John no sé cuánto. Entonces, el hijo no se hace de toda esa fortuna, porque el titular de todo esos, de ese patrimonio, lo que hace es dejárselo a una tercera persona que va a ser titular de todo, titular de dominio fiduciario. Les estoy hablando en el derecho anglosajón, ¿no? ¿Y qué hacen? Le vas a tener que dar, no sé, $100.000 por mes, por año a mi hijo. ¿Entienden cómo funciona? Este instituto nos viene del derecho anglosajón. Y acá, como les repito, nosotros somos argentinos, puede dar lugar a este tipo de situación. A que yo tengo bienes y cosas, y para para sacarlo de la prenda de mis acreedores, transmito el dominio fiduciario a un tercero. Entonces, si mis acreedores quieren ir contra mi patrimonio, se van a encontrar que yo ya no soy más titular del dominio, porque como fiduciante lo transmití a un titular de dominio imperfecto fiduciario. Todo esto, que como vos decís, está sujeto, no sé si es el término, pero se previene porque cuando ustedes lean van a ver que existe lo que se llama la acción de fraude, que pueden entablar los acreedores del fiduciante. Es decir, que tuvimos que adaptar esta figura a nuestra idiosincrasia. Ay, a ver, yo acá tengo, esperen que me pusieron, por eso, hola, ¿qué artículo es? 1666, bueno. Hay alumnos esperando que lo acepte, pero yo no soy
Bueno, no sé, yo podría, soy la anfitriona, no tengo ni idea, para mí no. Bueno, a ver, no quiero hacer lío. Sigo. Bueno, Doctora, una consulta. ¿cómo? Sí. No, una Acá consulta le quería hacer. Por sí, hijo que todas. no se presume ni oneroso ni gratuito. Me estaría faltando cuál es la renta o el beneficio para el fiduciario. ¿Por qué lo haría? Perfecto. Más allá que por una Muy cuestión de buena confianza. pregunta. Muy buena pregunta. Este contrato no es ni oneroso ni gratuito. Está basado en la confianza que tiene el fiduciante con su fiduciario, ¿sí? Va a ser oneroso en tanto y en cuanto el fiduciario cobre por el ejercicio de la titularidad de ese dominio. ¿Se entiende? Sí, que cobre por el servicio. ¿Cómo? O sea, Es que no que es, a cobre ver, una remuneración por la gestión. no, es que en realidad no es una gestión. A ver, tengan en cuenta esto. El titular de dominio fiduciario no es un gestor, es titular de dominio fiduciario. Lo particular acá, que el contenido de su derecho real, ¿sí?, está dado, o lo tenemos que ir a buscar más allá de la ley, en el contrato. Por eso el contrato, cuando ustedes lean, si alguna vez tienen un contrato de fideicomiso a la mano, van a ver que son gordos así, porque todo lo que puede hacer el fiduciario o lo que no, tiene que estar establecido en este contrato, porque es el esquema que le damos al derecho real de dominio de ese titular fiduciario. ¿Me siguen? Ahora, ustedes me dirán, ¿puede efectuar actos de disposición este titular de dominio fiduciario? Sí, la ley lo permite. ¿Puede vender el departamento, el tío? Sí lo puede vender, con una limitación. ¿Lo va a poder vender para irse a Europa un año, bueno, ahora no, pero un año de vacaciones? No. ¿Lo va a poder vender para comprarse, no sé, un Mercedes, un auto, no, un Ferrari? No. ¿Va a poder venderlo? Sí, en tanto y en cuanto ese acto de disposición sea para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. En este caso que estamos viendo, sea para sostener al sobrino. Ejemplo, supónganse que el tío, o sea, que el amigo, el objeto del fideicomiso es un departamento de 3 ambientes, ¿no?, que el amigo alquila en 20.000 pesos. Hace un análisis de mercado y sabe que si tuviera 2 departamentos de un ambiente, en vez de 20.000, podría alquilarlos a cada uno por 15. Entonces tendría en vez de 30, de 20, perdón, 30. ¿Me siguen? Entonces, ¿podrá vender este departamento de 3 ambientes y con el producido comprar 2? Sí. ¿Por qué? Porque este acto de disposición está dentro de los fines del fideicomiso. ¿Se entiende? Y al comprador de ese departamento, ¿quién le garantiza la continuidad de los efectos? Que dentro de 10 años, cuando venza el fideicomiso, no me reclame la propiedad del titular. Eso lo vas a original. leer en el código. Eso lo vas a leer en el código. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que habíamos visto el principio general de la retroactividad en el caso del dominio revocable? Este también es un dominio que tiene la imperfección de la perpetuidad. Pero la ley, ¿qué dice? Los actos de disposición no tienen efecto retroactivo. Porque además ese comprador, cuando analice su TIT para tener buena fe, para que no pase esto que vos me estás diciendo, tiene un título antecedente donde dice que el señor tiene el dominio fiduciario. Entonces, si va a la escribanía, si viene a mi escribanía, yo leo la escritura traslativa de dominio, donde va a decir que este señor es titular de un dominio no pleno, de un dominio fiduciario. Y además de ese título, tengo que leer el contrato de fideicomiso. ¿Para qué? Para saber,
porque esta posibilidad que le da el código de efectuar actos de administración y de disposición puede estar limitada por el fiduciante en el contrato. Entonces es fundamental, por eso les digo que el contrato de fideicomiso es el esqueleto del dominio fiduciario. Porque vamos a tener que leer y ver si no hay alguna prohibición o una sujeción o una del fiduciante con relación a los actos de disposición. ¿Entendido? De todas maneras, el código te dice, el acto de disposición no es retroactivo. Una vez extinguido el fideicomiso, el tercero, este acto queda firme, siempre que ese acto encuadre dentro del contrato de fideicomiso. Pero acá tenemos varios actores para garantizar esto. Por un lado, tenemos, les repito, aquí el tercer adquirente, que para tener buena fe va a tener que analizar el título. En realidad no lo analiza él, va al escribano. Entonces el escribano tendrá que ver el título de propiedad, título suficiente, de transmisión de ese dominio, y el contrato. Analizará y dirá, sí, este titular de dominio fiduciario puede vender este departamento de 2 ambientes, para comprar de 3, para comprar 2 de 1, porque lo tiene permitido, o porque no está prohibido, porque la ley, el código, establece que el titular de dominio fiduciario tiene todas las facultades de un titular de dominio pleno, siempre limitado a los fines del fideicomiso. Por eso parte de la doctrina dicen que es una propiedad bastante acotada, pero bueno, es así. A ver, ¡ay, Dios! Bueno, ¿pueden seguir hasta las 8 ustedes? Sí, ¿no? Si no, no llegamos a ningún lado. Hasta acá, lo que estamos viendo, que es donde más nos tenemos que detener, es en el funcionamiento y el esquema del dominio fiduciario y el contrato de fideicomiso. ¿Alguna duda les queda? Porque esto es importante que lo tengan clarito. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Perfecto, bueno. Definición. A ver, el contenido, el plazo o condición, las formas, todo eso ustedes lo van a poder ver a partir del artículo 1666. Forma parte de la clase, pero empezamos en vez de a las 6:30, a las 7 y pico. Así que no me voy a detener ahí porque no tienen problema en leerlo. De todas formas, el jueves vamos a hacer una clase de repaso, y si alguna duda les queda de lo que no vimos acá, lo analizamos. Entonces, acuérdense, lean cuáles son las facultades, los derechos y obligaciones de fiduciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario. ¿Por qué les digo esto? Porque yo ahora quiero detenerme primero en esto que acabamos de ver. Artículo 1705. La extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario. Acá les estoy contestando con la letra rígida de la ley lo que les acabo de decir. Excepto que no se ajusten esos actos de disposición, ¿no?, a los fines del fideicomiso. A los fines del fideicomiso, a las disposiciones contractuales pactadas. Y que el tercer adquirente carezca de buena fe y título oneroso. Este articulito 1705 les resume todo lo que les acabo de contestar, no sé a quién. ¿Quién era el que me preguntó? Ah, sí, Maximiliano G. ¿Entendido? Entonces vos, para analizar esto, te vas al 1705. Pregunta fundamental, artículo 1706. Una vez que se extinguió el dominio fiduciario, ¿es necesario bueno, se extinguió? ¿Cómo se transmite? Acá me dice readquisición del dominio perfecto. ¿Es necesario hacer tradición? No, se da un caso de traditio. Fíjense, producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de la cosa, no les voy a decir, ustedes me van a decir, queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto.
¿Se acuerdan cuando vimos traditio brevimano y constituto posesorio? Fíjense, queda inmediato, el titular de dominio es un tenedor o poseedor. Por favor, no duden en esto. Un poseedor. Ah, bien, fantástico. Una vez que se extingue este dominio, ¿sí? Como esta extinción es automática ahora, no lo era antes, a partir del 2015 sí, este poseedor inmediatamente pierde ese dominio, se extingue. Y me dice a mí el código que queda, y todavía no entregó la cosa, no la entregó a la cosa todavía, ¿sí? No hizo entrega del inmueble. ¿Sigue siendo poseedor? No, es tenedor. No, queda como. Como tenedor. Como tenedor. Exactamente. Fíjense que es un caso de constituto posesorio. ¿Se acuerdan? El señor que iba, vendía la casa y se volvía. Bueno, esto es lo mismo. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, obviamente se requiere inscribir la readquisición. Si la inscripción no es constitutiva, se requiere a los efectos de su oponibilidad. Obviamente que una vez extinguido el fideicomiso, habrá que, si estamos hablando de un inmueble, inscribir esa readquisición. Pero bueno, será un título que en la escribanía se establezca y se mandará a inscribir, pero no es constitutivo, es decir, el fideicomisario ya adquirió el dominio, ya lo adquirió. No necesitamos que ese título, que esa extinción llegue al registro. Acuérdense que la inscripción en materia de inmuebles es declarativa, no constitutiva. Esto es fundamental. Bueno, estos son los dos artículos que son importantes que ustedes vean cuando lean dominio fiduciario, que está en el artículo 1701. Les leo las facultades. El titular de dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten a los fines del fideicomiso. Hasta acá tienen configurado y más o menos claro cómo el esquema del dominio fiduciario y del contrato de fideicomiso que le da origen. Ahora, lo importante que o sea, todo lo demás léanlo ustedes, pero sí no quiero dejar de hablar de este artículo 1685, que es la piedra que en su momento, no era el artículo 1685, sino que no me acuerdo qué artículo era de la 24441, pero no importa, ahora es el 1685, que establece un instituto que es ajeno a nuestro, digamos, esquema jurídico, porque cuando ustedes vieron atributos de la personalidad, cuando vieron patrimonio, ¿cuántos patrimonios tiene una persona? ¿Puede tener 10 patrimonios? Uno, ¿no? Uno solo, ¿verdad? Bien. Esto hace esta figura, crea lo que se llama un patrimonio de afectación, un patrimonio separado. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora me pongo en la cabeza del titular de dominio fiduciario, de este amigo que recibió ese departamento. No obstante que él sea titular del dominio de ese departamento, este departamento no forma parte de la prenda común de los acreedores de este amigo, porque imagínense qué pasaría si el amigo tiene 800.000 deudas y este tío que le transmitió el dominio fiduciario de este inmueble en la confianza y para asegurarse que su sobrino tenga un dinero todos los meses, este amigo, no sé, le embargan el departamento por deudas. Para evitar esto, o este amigo cae en quiebra, o no le paga alimentos a la exmujer, y la exmujer le embarga el departamento del cual él tiene el dominio fiduciario. Entonces, para evitar esta situación, la ley, ¿qué hace? Protege a estos bienes, porque acuérdense
que es fundamental que el fideicomiso se constituye con un fin. Vieron que todo el código habla fines del fideicomiso, bueno, para garantizar que ese fin se cumpla, entonces se ponen a resguardo estos bienes fideicomitidos, así lo dice el código, bienes fideicomitidos porque en este caso estamos hablando de un inmueble, pero perfectamente puede ser, no sé, una cuenta corriente en el banco que tenga $100.000. Se puede transmitir el dominio de ese dinero, ¿sí? O de bienes que no sean cosas. Entonces se forma un patrimonio separado que no obstante va a estar en cabeza del titular de dominio fiduciario, no puede ser agredido por sus acreedores. Por eso es, acuérdense hace un ratito cuando hablábamos de que alguien me preguntó del testaferro y demás, como los bienes fideicomitidos forman un patrimonio separado, si yo quiero, esta figura tiene este caminito sinuoso que está frenado por la ley, por la posibilidad de entablar la acción de fraude y demás. ¿Por qué? Si yo quiero burlar a mis acreedores, le transmito el dominio fiduciario de, no sé, varias propiedades importantes a X persona, y como sé que mis acreedores no pueden agredirlo, ni los de él, los pongo como en una jaula y en una nube, intocables. ¿Me entienden? Fíjense, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. ¿Sí? Los bienes fideicomitidos, les leo el artículo, les voy leyendo las partecitas, no todo el artículo, lo que me interesa para que entiendan este concepto. Quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Perfecto, magnífico. ¿Qué más quiere el titular, el transmitente? O sea, el fiduciante. Me saco todos los bienes de mi patrimonio, se los transmito fiduciariamente a un amigo que tengo, y me garantizo que mis acreedores no van a poder agredirlos porque ya no están dentro de mi patrimonio, pero resulta que tampoco están en el patrimonio del titular del dominio fiduciario. Los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción colectiva de los acreedores del fiduciario. Antes que se hacía una venta simulada, ¿sí? Bueno, le transmito, no sé, en mi casa que me están por embargar a un amigo. Ah, pero tenía que estar temblando porque si mi amigo tenía acreedores, la podían embargar. En este caso, esto está redondito porque el transmitente perfectamente en fraude de sus acreedores podría transmitir un dominio fiduciario, pero el acreedor tiene la acción de fraude porque, de nuevo, va al contrato de fideicomiso y tiene que tener un fin. No se pueden transmitir porque sí. No le puedo transmitir a un amigo el dominio fiduciario sin un fin específico. O sea que si ustedes el día de mañana son abogados de los acreedores de un fiduciante, buscan los bienes del fiduciante y se dan cuenta que transmitió todo, ¿qué van a hacer? ¿Van a buscar qué? ¿A dónde irían? Al contrato. ¿El contrato de fideicomiso? Exacto, buscarían el contrato. Por eso Finalidad. buscarían el contrato, a ver si este señor que es titular de dominio fiduciario, que tampoco le puedo tocar estos bienes, que se los transmitió el deudor de mi cliente, porque acá tengo un artículo que me dice que son intocables, pero en realidad son tan intocables. Bueno, voy a ir a buscar el contrato. Y si el contrato está suscripto en fraude de los acreedores, voy a ir al juez y le voy a decir, señor juez, mire, el titular de estos bienes eran del deudor de mi cliente, le transmitió el dominio fiduciario a un amigo, pero yo acá tengo el contrato y esto es en fraude de los acreedores. ¿Me entienden? Sí, también tiene que ver la fecha, profesora, ¿no? Por ejemplo, si el contrato de fideicomiso es posterior a el momento en que los acreedores debieron, o a la deuda que tiene con los acreedores. Ah, No, ¿la no, fecha no, no tiene nada que ver? A ver, no. Momento, acá hay varias cosas. Primero, si yo tengo acreedores, ¿sí?
y firmo un contrato de fideicomiso, en el cual me obligo a transmitir, no sé, la fábrica que tengo, para que no me la embarguen. En el momento de transmitir, ¿sí? Por más que yo tenga acreedores, pero si esos acreedores no fueron diligentes y no embargaron el inmueble, cuando el escribano vaya a instrumentar la escritura de transmisión de dominio fiduciario, la va a poder perfectamente, va a poder perfectamente ser otorgada, inscripta, porque no hay medidas cautelares. No tiene nada que ver con la fecha, tiene que ver con la posibilidad de libre disposición. Si no hay gravámenes sobre el inmueble, no importa que haya acreedores anteriores. ¿Me seguís lo que te lo que te digo? Sí, no se puede argumentar mala fe, por ejemplo. No se puede. ¿Por qué se puede? A ver, de nuevo. No, porque La no hay buena nada. fe implica el estudio de, la buena fe implica el estudio de títulos. Vienen a mi escribanía a constituir un contrato de fideicomiso de la fábrica, no sé, de galletitas X. Yo no sé si el señor, el comerciante, tiene 800 acreedores atrás. Ahora, si estos acreedores, yo tengo que pedir un certificado de inhibición de este señor que va a transmitir el dominio fiduciario, y tengo que pedir un certificado de dominio del inmueble. Si no hay embargos en ese, si los acreedores no fueron diligentes y embargaron o lo inhibieron, el acto perfectamente puede otorgarse. ¿Sí? O sea, no importa que haya acreedores, lo que tiene que haber es libre disponibilidad. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto, perfecto. Yo voy a otra cosa. Voy al hecho de que esta transmisión de dominio fiduciario tiene que estar basada en un fin que no sea, que esté plasmado en el contrato de fideicomiso y que no sea violar el derecho de los acreedores. Por eso los fideicomisos se inscriben, tienen vocación registral. ¿Para qué se inscriben? Para darle publicidad a terceros, para que yo pueda tener posibilidades, ¿sí? Si soy el abogado, que me ocurre, del fiduciante que quiso burlar a este acreedor, pueda ir y verificar el contenido de ese contrato y ver que ese fideicomiso no se suscribió, no se instrumentó para violar los derechos del acreedor. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Bueno, por eso, pero ustedes lo que tienen que saber, entonces, que estos bienes fideicomitidos, los artículos eran el 14 y el 15 de la 24441, forman un patrimonio de afectación, separado del patrimonio del titular de dominio fiduciario. Es decir, que el titular de dominio fiduciario va a tener su patrimonio y además otro patrimonio que se va a formar con los bienes fideicomitidos. Y este patrimonio no lo pueden agredir, no lo puede agredir ni los acreedores del fiduciante, ni los del fiduciario, ni los del beneficiario, ni de los del fideicomisario. A ver, supónganse que el patrimonio fideicomitido sea, vamos a un ejemplo clásico. Ahora se están haciendo todos, bueno, ahora menos, pero todos los edificios, ustedes han leído, fideicomiso al costo y demás. Bueno, ese inmueble, ¿no? Hay un titular de dominio fiduciario. Generalmente es un fiduciario que contrata a la empresa constructora, que lleva a cabo, bueno, hace todos los trámites para los planos, que firma los boletos de compraventa, generalmente son empresas, ¿sí? Por eso cuando ustedes van a comprar, el señor que les va a firmar es el titular de dominio fiduciario. Firman un instrumento que puede ser un boleto. Ese señor tiene, les voy a explicar cómo funciona. Generalmente tenemos fiduciantes, puede ser uno de los casos, que transmiten un lote al titular de dominio fiduciario. Este titular de dominio fiduciario con la manda de que haga un edificio de 5 pisos, que venda los departamentos y que, extinguido el fideicomiso, que generalmente
coincide la extinción con la culminación de la venta de todos los departamentos, me transmita una de las unidades funcionales. Así funcionaría. ¿Me entienden? Así funciona. Estoy dando el esquema rústicamente y básico de un contrato de fideicomiso para la construcción de un edificio. Entonces, la empresa, el fiduciante a lo mejor es la empresa constructora, o una persona que contrata a la empresa constructora, que contrata al pintor, al constructor, a los muebles de cocina. Este inmueble queda afuera del patrimonio de este fiduciario. No lo puede agredir ningún acreedor. Ahora, si el fiduciario no le paga al señor que hizo todos los muebles de cocina, ¿podrá agredir no sé, la casa que hizo el carpintero? ¿Podrá ir contra los bienes fideicomitidos? Sí. ¿No? El pintor, el constructor. Estos bienes fideicomitidos van a responder siempre solamente con relación a las deudas que se generan para, en este caso, la construcción del edificio. Bueno, son las 8 de la noche. Hemos visto lo básico. Yo les pediría que ustedes, si pueden, léanlo, y si les queda alguna duda, el jueves que vamos a tener una clase así tipo, creo que vamos a hacer los 3, nos hagan preguntas de este tema. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Y acciones posesorias cuándo las vamos a ver? Sí, las teníamos que ver hoy, pero es imposible. A ver. Lo que yo les voy a decir ahora, en realidad íbamos a verlas en la segunda parte de esto. ¿Qué les puedo decir de acciones posesorias? No les puedo dar una clase porque ya son las 8 de la noche, pero tengan claro esto porque se los preguntan en todos los exámenes y hacen agua y no pueden hacer agua. No son muchos artículos que tienen que ver. Vean la teoría, los fundamentos de la protección posesoria, todo eso es cuestión teórica. Lo que sí yo les diría, que se los doy como tip, acá hay cosas fundamentales que no pueden no saber. No pueden no saber el concepto de turbación y el concepto de desapoderamiento. ¿Cuándo hay turbación y cuándo hay desapoderamiento o desposesión? Porque esas son las dos situaciones que pueden darse para entablar una acción posesoria. Esto lo encuentran en el artículo 2238. Siempre les preguntan, ¿cuándo hay turbación? ¿Cuándo hay desposesión? Y todos dicen, sí, son cuando el despojante o el turbador efectúa actos. A ver, ¿cuáles son? Y siempre les repito, cuando ustedes tienen que caracterizar los actos que dan lugar a la interposición de una acción posesoria. Entonces les preguntan, ¿cualquier acto que haga un tercero implica que que el poseedor puede accionar para defender su posesión? No. Los actos tienen, y se los dice el código, se otorgan ante actos materiales producidos o ejecutados con la intención de tomar la posesión. Eso es importante. Que el acto que haga el tercero tenga la intención de tomar la posesión. Si fíjense, los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria, sino como acción de daño. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si un tercero va y le rompe todo el frente de la casa, ¿ustedes van a entablar una acción posesoria? No, a lo sumo dan juicio. El acto tiene que tener la intención de desapoderarme o de turbarme en la posesión. Es decir, meterse en el patio de mi casa o sacarme. Una consulta. Sí. Por ejemplo, estas acciones, si vos tenés un terreno que es tuyo y viene el vecino y pone un cartel que dice propiedad privada, ¿eso se puede denunciar? Eso es, a ver, no sé si se puede denunciar. Es un acto material que pretende excluirte absolutamente o excluirte parcialmente.
es un acto vos te tenés que preguntar, ¿es un acto ejecutado con la intención de tomar la posesión? ¿Qué te parece a vos? Y sí, si está poniendo Tal propiedad cual. privada. Tal cual. ¿Mm? Tal cual. Pero Si sería el de señor viene turbación, a ¿no? la... Pero Sería. perdona, Eso es turbación, porque vos estás Turbación, ejerciendo tu... bueno, claro, ahora, por eso, pero lo fundamental, primero, a ver, vamos al punto 1. El punto 1 es ver qué tipo de acto. Después vemos si es turbación o desapoderamiento. Pero el concepto que ustedes tienen que tener es, ¿qué tipo de acto? Cualquier acto que haga un tercero, no. El acto tiene que tiene que estar ejecutado con la intención de desapoderarme o de turbarme la posesión. ¿Sí? Si me tira piedras, pasa y me tira piedra todos los días, me rompe las ventanas, no sé, qué sé yo. Eso es un acto que habilita el ejercicio de una acción de posesión. No, porque el señor lo que quiere es molestarme. A lo sumo le iniciaré un daños y perjuicios si tengo que pagar todas las ventanas. ¿Entienden esto? Importantísimo que lo sepan. ¿Cómo tienen que ser los actos? Tienen que tener el objetivo ¿de qué? De tomar la posesión. Y aparte me lo dice, los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no implican que yo pueda ejercer una acción posesoria. Eso es el primer ítem. Y lo segundo, ¿cuándo hay turbación y cuándo hay desapoderamiento? Acá hay una frase, son dos palabritas mágicas, pero no pueden no saberlas, porque siempre se las preguntan. Y es esto, exclusión, exclusión. O habrá desapoderamiento cuando la exclusión sea absoluta, o habrá de turbación cuando esa exclusión no sea absoluta. Cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta. Anótenselo, porque si ustedes saben estas dos cositas, entienden cómo funciona esto. Después, obviamente, pónganse a estudiar la legitimación pasiva y activa y el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Evitar la violencia, bla, bla, bla. Pero esto es lo que tienen que saber de acciones posesorias. Mejor dicho, no, esto no es lo que tienen que saber. Esto es lo que no pueden dejar de saber. Esta es la columna vertebral. ¿Entendieron eso? Entonces, actos materiales, sí, pero ¿qué tipo de actos? Tienen que tener como objetivo tomar la posesión. Y después, ¿cuándo hay turbación y cuándo hay despojo, desapoderamiento? La palabrita sería exclusión, total o parcial, pero es la palabrita. No hay que saber el código como loro, pero hay casos en los que los términos son precisos. Y en este caso, anótenselo. Bueno, yo me voy porque son las 8. De todas maneras, nos vemos pasado mañana. Y cualquier duda, la analizamos. Lo demás, me parece que es simple. Lean dominio fiduciario y fideicomiso, que lo dimos tipo tren bala, pero bueno, nos vemos el jueves. Gracias, hasta el jueves. Adiós. Gracias, hasta el jueves. Ay, el fideicomiso por disposición de última voluntad, ¿se rige por las mismas características? Bueno, esto lo podemos contestar. No, el fideicomiso, no sé cuál es la pregunta. Rocío Lembo, por favor, el jueves me la haces. ¿Qué determina que el fideicomiso está hecho en fraude? Justamente el contenido del contrato de fideicomiso, eso lo contestamos. No hablamos bueno, el jueves lo hablamos. Hablamos un poquito de fideicomiso testamentario. Y sustitución. Profe, Sí. le hago una consulta ya, esto a título a modo personal, digamos. Si estas personas, por ejemplo, el cartel, esto de la propiedad privada, ¿dónde se denuncia eso? No es que se denuncia. Vos tenés que entablar una acción. En este caso, ¿de qué será? ¿De turbación o de desposesión? No, de turbación. Claro. ¿Y dónde se presenta una acción dónde irás? ¿A la fiscalía? No sé. Tendrás que ir ¿a dónde? A tribunales. Estamos hablando de una acción civil. De una acción civil. Bien. De una acción civil, porque aparte acá no hay un hecho violento, ¿no? Claro, no. Es una acción civil, una acción de posesoria.
Bueno, hablamos de Gracias. fideicomiso testamentario el jueves, cualquier cosita. Buenas noches. Buenas noches. A ver si puedo